Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Mucha paz y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos regala de poder compartir y hacer estos videos con ustedes. Si no están suscritos todavía a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Eso nos va a estar ayudando a que sigamos creciendo para gloria de Dios. Quiero compartir con ustedes en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos del 8 en adelante, que nos narra la historia de Pablo y Bernabé, que estaban en un lugar llamado Listra. Estaban predicando, estaban llevando la buena nueva por diferentes lugares y estaban en ese lugar precisamente donde había un hombre de pies tullidos, dice la palabra, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Y dice el texto que Pablo lo miró, fijó su mirada en él y se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. Le dio una orden, le dijo, ponte de pie. Aquel hombre se puso en pie de un salto y empezó a caminar. Inmediatamente, pues esto produjo entre los habitantes de aquel lugar un asombro muy grande. Y dice el versículo 11 en adelante de Hechos 14, que cuando la gente, al ver lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar, decían en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma de hombres para bajar hasta nosotros. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Hermes, porque era el que predicaba. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas hasta las puertas, y de común acuerdo con la muchedumbre quería ofrecérselos en sacrificio. Pero cuando Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus ropas, indignados, y se metieron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales igual que ustedes, y le predicamos que abandonen esos ídolos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos ver varias cosas importantes. Pablo predicaba junto a Bernabé y ocurre un milagro. Pablo se fija en aquel hombre tullido que no podía caminar, era tullido de nacimiento. Pablo miró en él, en su interior, que había fe para poder ser sanado. Le da una orden y aquel hombre de un salto se levanta. Esto provocó que la gente del lugar empezaron a gritar en su idioma que los dioses habían tomado forma de hombres y habían descendido a aquel lugar. Esto indignó mucho a Pablo y a Bernabé, ya que el sacerdote del templo de ese lugar dedicado al dios Júpiter, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas para ofrecérselos a aquellos hombres en sacrificio. Pablo y Bernabé esto lo puso, wow, de una manera que se indignaron y rasgaron sus vestiduras y le dijeron: ¿por qué hacen esto, amigos? Nosotros somos igual que ustedes, hombres mortales. Abandonen esos ídolos, que es lo que estamos predicándole, y conviértanse al Dios vivo. Muy certero Pablo con esa predicación. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Quiero enfocarme no tanto en la fe que Pablo vio que tenía aquel tullido, aquel cojo de nacimiento para ser sanado. Yo simplemente pregunto, ¿y nosotros tenemos fe para que Dios nos sane, nos levante, para que haga en nosotros algún milagro? Cada uno sabe el grado de fe que tiene. Voy así a tomar este puntito muy importante, que cuando Pablo hizo aquel milagro en el nombre de Jesús, aquellos de aquel lugar pensaban que eran los dioses que habían tomado forma humana para bajar y estar con ellos, y le ofrecieron sacrificios
a Pablo y Bernabé toros, guirnaldas, regalos, y esto indignó mucho a aquellos hombres. Y eso nos debe llamar la atención a nosotros de un modo especial, porque muchas veces también nos pasa a nosotros, que nosotros ponemos la mirada en el hombre y no en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros estamos poniendo la mirada? Y es algo que se da muy frecuentemente en muchos lugares que uno va. Solamente la gente le mencionan tal padre o tal padre. Ah, sí, a ese que vamos, porque es el que Dios usa, es el que me sana, es el que Dios va a hacer un milagro. El que hace el milagro es el Señor. Y por más que uno se lo diga a la gente no entiende. Y la gente sigue atrás de los hombres, sigue atrás del sacerdote, atrás del predicador, atrás del cantante. Porque si no es ese, yo no voy a ser bendecido. Y eso es un error. Como diría mi hermano Manuel Tobal, bendito sea Dios, eso es falta de formación. Por eso nosotros andamos brincando de aquí para allá, de allá para acá, porque andamos atrás del hombre y no de Dios. Y hasta que nosotros no quitemos nuestra mirada de ello, nuestra vida espiritual no va a ser fructífera para gloria de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado gente decir que tienen que irse a tal lugar, a tal encuentro, a tal misa, porque ahí es que van a recibir sanidad? Y yo pregunto entonces, ¿y Jesús no está en las demás parroquias? ¿No está en las demás capillas? ¿Por qué tenemos que ir específicamente a ese lugar o a tal lugar donde está fulanito de tal, que no voy a decir nombre? Pero eso me duele mucho, ver que estamos atrás del hombre y no del Señor. Estos hombres, al ver este milagro, se sorprendieron. Yo me imagino que se espantaron, porque ver caminar aquel tullido, alabado sea el nombre del Señor, nunca habían visto algo igual y le querían hacer regalos a Pablo y a Bernabé. Lo querían poner allá arriba, bendito sea Dios, en un pedestal. Y el hombre en cualquier momento va a caerse, puede caerse, porque precisamente somos eso, somos frágiles. Y tenemos que centrar nuestra mirada en el Señor. Pues pidamos al Señor la gracia, y se lo digo por experiencia. Yo al principio de este caminar con el Señor, yo andaba atrás de dos predicadores, atrás de dos. No voy a decir los nombres porque es obvio, pero yo andaba detrás de ellos hasta que el Señor fue sacando todo eso de mi interior y me dio la conciencia de que es Él que hace la obra, no ningún hombre. Pidamos al Señor las gracias que nos hacen falta para que nosotros podamos descubrir que es el Señor y no el hombre que hace los milagros. Bendiciones.